Exitosa, esto es el 95.5 de la FM. Hoy día es un día importante para quienes trabajamos en Exitosa. Cumplimos 6 años al aire. Está con nosotros Julio Guzmán, ex candidato a la presidencia y promotor del Partido Morado. Estaba revisando las redes sociales, qué pasiones que desata Julio Guzmán. Hay gente que te odia y hay gente que pregunta cómo hay que hacer para acercarse al Partido Morado. O sea, ¿qué hace la gente si quiere ser parte? Y ya sea para ir a inscribirte o para ir a... Para los dos, tenemos espacio para escuchar a los dos. A ver, ya hemos programado inducciones para todos los morados. Estamos en la tercera inducción. En las redes sociales estamos publicando dónde va a ser y cuándo va a ser, en donde recibimos a todas aquellas personas que quieren involucrarse en el partido. La primera inducción, te cuento, fueron 110 personas, la segunda 250 personas y ahora tenemos inscritos a más de 300 personas para la próxima. ¿Qué hacemos en las inducciones? Les hablamos de los valores de nuestro partido, de nuestros planes, de nuestros equipos de trabajo y sobre la base de esa información ellos deciden si quieren incorporarse o no. Yo personalmente estoy en las inducciones para que me conozcan, para poder escuchar también sus comentarios, preguntas, etcétera. Ahora, hablemos un poco de este fenómeno de la corrupción. Es decir, está claro por un lado el tema de lo que ha pasado con los partidos. O sea, al final no eran instituciones democráticas, porque eso es bien interesante, cómo han ido de la mano las dos cosas. O sea, lo que vamos sabiendo ahora de la corrupción y las quejas con respecto a la falta de institucionalidad de los partidos, la falta de vínculos de estos partidos con la sociedad real, ¿no es cierto? Pero la interrogante que uno se hace es ¿cómo cambiar esta situación? O sea, ¿cómo devolverle a la gente la esperanza? O sea, ¿quién va a tener ganas de meterse en un partido político después de esto? Bueno, yo creo que es lo contrario. La cantidad de gente que está interesada en meterse en el Partido Morado es enorme y creo que parte de la explicación es lo que está pasando. Porque la gente quiere respuestas y quiere cosas nuevas. Y cuando ve un grupo de gente que se está sacando la mugre por organizar un partido, por convocar, por hacer las cosas bien, por formarlos, además gratis, nuestros programas de formación política que tienen unos profesores de las mejores universidades del mundo, son programas gratis para nuestros militantes. Cuando la gente ve eso, se entusiasma, porque no es cierto que el peruano sea apolítico. Lo que es cierto es que el peruano no quiere el tipo de política que ve ahora. Pero cuando uno le da una oferta como esta, sí lo hace. Nosotros estamos experimentando exactamente lo contrario. No un desánimo de los peruanos, sino más bien un interés enorme por saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo involucrarnos. Esa es la respuesta que hay que dar a los peruanos. La gente quiere que uno trabaje, que lo haga con seriedad, que lo haga con consistencia. Ese es el tipo de mensaje que tenemos que dar en el Perú. Ahora, Julio, en este momento las investigaciones se están centrando con respecto al tema de la corrupción en Alejandro Toledo. Se supone que lo que viene en las próximas horas o días son revelaciones con respecto a ministros del gobierno de Alejandro Toledo. Vienen cargos sumamente graves contra Ollanta Humala y entiendo también contra Nadine Heredia y contra miembros de su gobierno. Y, por supuesto, también contra miembros del partido aprista que participaron en el gobierno, incluyendo al propio expresidente Alan García. Pero toda esta red de corrupción que ha venido revelada desde Brasil incluye empresarios peruanos que se han consorciado, que han sido... Es decir, y una de las molestias que tiene la gente es por qué no se está hablando claro de esto, ¿no? Bueno, en primer lugar tienen que caer todos los que están involucrados, absolutamente todos. Y esto requiere nuevamente darle a la Fiscalía los recursos y el espacio para que haga su trabajo. En relación a lo que acabas de decir, es fundamental. El Perú es uno de los pocos países en el mundo de las democracias, digamos, en donde acá se castiga al funcionario corrupto, pero no a la empresa que corrompió. Y ahora recién nos estamos dando cuenta que el sector privado estaba tan organizado y era tan mañoso como lo que nosotros creíamos por parte de los funcionarios. Hoy día, nuevamente, es el momento, es la gran oportunidad de sacar nueva legislación, no solo para luchar contra la corrupción dentro del sector público, sino también en el sector privado. Y eso supone dar medidas que a muchos no les va a gustar, pero es la única forma. Yo he escuchado en privado, en reuniones privadas, Nicolás, con gente, digamos, del sector privado, que dice, pero ¿cómo vamos a ejercer ese tipo de presión sobre el sector privado? ¿Qué va a pasar con las inversiones? Y mi respuesta es todo lo contrario. Si tú pones esa legislación
contra la corrupción en las empresas, las inversiones van a aumentar porque te vas a hacer un país más confiable, porque las transnacionales, la gran inversión y la inversión local también va a estar más segura sabiendo de que van a haber otros tipos, de que cuando meten la mano se les va a sancionar. Pero y que las licitaciones del Estado, por ejemplo, van a ser lugares transparentes en donde todos van a poder competir en las mismas condiciones. Ahora, por ejemplo, hay un caso emblemático en este momento que es el de Odebrecht, que ha centrado la atención, pero Odebrecht ha actuado en las obras más importantes consorciado con el grupo Graña y Montero. Entonces, resulta bien difícil creer, hay que ser bien ingenuo para creer que Odebrecht era capaz de pagar, por ejemplo, en el caso de la transoceánica, solo a Alejandro Toledo, porque han pagado por esa obra coima de un montón de gente por cada adenda, ¿no? Pero solo en el caso de Alejandro Toledo, 20 millones de dólares, y uy, el socio no sabía. O sea, ¿cómo no va a saber el socio? O sea, eso no te lo cree nadie, ¿no? Y además, nos engañaron, esto se ponen la mano en la frente, estamos, ¿no?, golpeados por esta revelación. ¿Cuántos años tienen de socio? 20, creo, no sé. Bueno, pero todo se va a saber. Todo se va a saber. Y ahí debemos de estar alertas en que todos deben de caer. Todos aquellos involucrados tienen que terminar en la cárcel. Y por esa misma razón, repito esta idea, van a haber algunos que van a querer pasar la piola. Y ahí es donde tenemos que estar. Mira lo que pasó en el régimen fujimorista. Cuando llegó el gobierno de Paniagua. ¿Tú crees que cayeron todos? No cayeron todos. Cayeron buena parte y fue un esfuerzo y fue una señal importante para el país. Pero hubieron varios que pasaron piola y finalmente no terminaron en la cárcel y hoy día se las dan de que son los abanderados contra la corrupción. Entonces, yo creo que eso es importante y hoy día es la oportunidad para también crear legislación de sancionar a las empresas privadas que están metidas en corrupción. Ojo, esto no solo tiene que hacerse con casos tan escandalosos como los de Odebrecht, sino también en el ámbito local, provincial, distrital, Nicolás. No hablamos de las empresas medianas que también incurren en eso. Nosotros recogemos todos los días denuncias de cómo, pese a todo lo que ha pasado en relación a los gobiernos regionales y locales, sigue la ladronera, ¿no? Es una cosa increíble. Mi experiencia personal de los lugares en los que yo estoy visitando, la gente dice, sí, efectivamente, el caso Odebrecht es importante, hay que discutirlo. Pero ¿por qué no discuten la corrupción que hay acá en mi distrito? En donde pasa todo el tiempo. ¿Por qué nadie discute el hospital que está a medio hacer por corrupción? O el puente, o el colegio. La gente está harta que los políticos estén metidos en los temas, digamos, nacionales, pero no le ponen también atención a los problemas del día a día, en la corrupción que está en cada uno de sus vecindarios, en los distritos. Vete a Puno, a Juliaca, Nicolás, las calles están destrozadas y tú me dices, ¿falta plata? No falta plata, se hacen las transferencias, pero lamentablemente las obras son mal construidas. Claro, pero además ha habido un asunto. Mira, ayer conversaba con el doctor Lama, que es el encargado miembro de la Corte Suprema. El doctor Lama es el encargado de la automatización, por así llamarlo, de la modernización del Poder Judicial. Y están haciendo el primer proyecto piloto con algunos juzgados para meterle informática, para automatizar, para que los procedimientos sean electrónicos, para que no se demoren semanas o hasta meses las citaciones. Y yo le pregunto, ¿cuánto necesitan para automatizar todo el Poder Judicial? Me decía 200 millones de soles. O sea, es increíble. O sea, 200 millones de soles se ha tirado un ministro, ¿no? Un solo ministro se ha robado 200 millones. O sea, lo que necesitaría, o por ejemplo, hacer una obra como la transoceánica del sur, que ahora está claro. El otro día a mí me dejó impresionado el reportero de Panamericana. Estuvo esperando 4 horas a que pasara un camión. Y ha sido una obra multimillonaria. Es decir, no solamente hemos trastocado las prioridades, sino hemos gastado dinero en algo que lo necesitamos para otras cosas como esta o como para la educación. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué cuesta poner aire acondicionado en el metro de Lima en donde la gente se está sancochando? ¿Tú crees que eso es humano? ¿Tú crees que eso es estar preocupado por la gente? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto dinero se roban que se podría utilizar en darle un servicio a la población? Miles de peruanos que todos los días se transportan y no tienen ese servicio mínimo. Y por no decirte, el costo, por ejemplo, de ponerle agua potable a una familia de 5 personas es 130.000 soles. Construir una vereda de 100 metros te cuesta 140.000 soles. Haz tus matemáticas y vas a ver que cientos de miles de peruanos se quedan sin servicios porque otros
se meten plata al bolsillo ajeno. Entonces, ya, pero ¿cómo cambias eso, pues, Julio? La impunidad. ¿Cómo vas a hacer? ¿De qué depende? O sea, por ejemplo, yo he hablado mucho sobre el tema de qué depende que no haya impunidad en la justicia, ¿no es cierto? Pero, y está claro que depende de las personas. Está Pablo Sánchez y está Duberlí Rodríguez y, por supuesto, la gente que los acompaña en su entorno. Es una garantía, porque esta gente, por lo menos hasta ahora, ha dado pruebas de que no se casa con nadie, que van a ir hasta el final y que van a hacer lo que tienen que hacer. Ahora, ¿pero qué hace para transformar el gobierno en el Perú? Que no nos pase otra vez que elegimos a Julio Guzmán o a Keiko Fujimori o a, no sé, bueno, Verónica Mendoza también quiere ser candidata, está convocando a la marcha o participando en la marcha anticorrupción. A ver, ¿Qué te parece eso de Verónica Mendoza? Bueno, en primer lugar, que las marchas deben ser marchas de los ciudadanos y no de los políticos. Los peruanos están muy cautelosos, muy recelosos y no quieren ser utilizados políticamente. Y yo creo que las marchas tienen que ser de los ciudadanos. Pero hay una pregunta muy interesante que me acaba de decir, ¿qué hacer? Y lo primero es entender que esto no tiene que ver con los modelos. Y acá te voy a hablar en parte como economista y en parte como político. Toda la evidencia empírica a nivel mundial te dice que ladrones hay en todos lados, así sea de izquierda, de derecha, de democracias, dictaduras, lo que sea. Y acá el problema no es el régimen político o económico, sino es la impunidad. Según las investigaciones, la variable más importante que determina la corrupción, más allá del sueldo de los jueces, de las penas y todo lo demás, es que no haya castigo. Es la percepción de la probabilidad de ser capturado. ¿Qué significa eso en cristiano? Facilísimo. De que cuando tú crees que te van a agarrar por hacer algo malo, entonces lo dejas de hacer. Es la percepción de ser capturado. ¿Y eso qué tiene que ver? Con la impunidad. El problema de la corrupción en el Perú es la impunidad. Todo el mundo hace lo que le da la gana y no le pasa nada. ¿Cómo resuelves eso? Varios países han tenido éxito, como Georgia, como Colombia, como el caso de Brasil, por ejemplo, en este caso Lavajato. Créate una fuerza de élite que solo trabaja en los casos emblemáticos para dar una señal a todos de que cualquiera, por más poderoso que pueda parecer, termine en la cárcel. Bueno, pero nuestra propuesta. La gente está diciendo ver para creer, ¿no? Queremos ver que eso ocurre. Bueno, es una señal lo de Alejandro Toledo, ¿no es cierto? Quiero darte, si me permites, dos casos. En el caso de Brasil, solo 9 fiscales, Nicolás, han sido capaces de desmantelar el caso de corrupción más grande en la historia de América Latina. 9 fiscales. En el caso del Perú ya tenemos un precedente. En el gobierno de Valentín Paniagua se ensambló un equipo parecido como este y muchos terminaron en la cárcel. Entonces los peruanos sí podemos hacerlo. ¿Cuál fue el problema en el caso de Valentín Paniagua? Que este equipo se desactivó y no continuó, como si la corrupción la vences y ya se acabó. No, este equipo hay que crearlo de una forma permanente. Julio, si lo permite, vamos a hacer una breve interrupción porque está Erika Rado del Congreso de la República, tiene información de último minuto. ¿Qué pasó, Erika? Cuéntanos. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Así es, desde el Congreso de la República, las parlamentarias Indira Wilca y Marisa Glave estaban presentando el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario. Vamos a escuchar a Marisa Glave. Tiene derecho al matrimonio. Toda persona tiene derecho a casarse. El Estado no puede decir con quién. Eso lo tiene que decidir la persona de manera libre y voluntaria. ¿Por qué el matrimonio igualitario es importante? Algunos dicen es una cosa superficial. No es una cosa superficial. Tiene que ver con algo fundamental, que es el reconocimiento jurídico de la decisión de dos personas de mantener su vida de manera conjunta y conformar una familia. Esa decisión muchas veces queda en la sombra, queda oculta, queda en el espacio de lo privado. Como dicen algunos, se perdona el pecado pero no el escándalo. Y lo que nosotros queremos decir aquí es que no solamente no es ningún pecado, ni que es ningún escándalo, es simplemente la decisión de un conjunto de personas de reconocer su decisión de manera pública en un registro oficial y que ese registro lo tiene que respetar el Estado y lo tiene que respetar la sociedad. Así que el día de hoy simplemente estamos dando un paso más en lo que es una batalla hace muchísimo tiempo porque las personas tengan simplemente derecho a amarse. Muchísimas gracias por estar acá. Bien, entonces doy ahora la palabra al pronunciamiento de la parlamentaria Marisa Glave
cuando ya estaban presentando el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario. Lo que han indicado es que precisamente se busca el reconocimiento legal de la unión voluntaria entre dos personas indistintamente del sexo, a fin de hacer vida común y pues teniendo iguales derechos, deberes y responsabilidades. Adelante contigo, Nicolás. No, muchas gracias, Erika. Bueno, esto está más allá que la propuesta de Carlos Brus, ¿no? De la unión civil, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es muy importante que en el Perú haya una discusión sobre los derechos para todos. Nosotros los morados, por ejemplo, apostamos por los talentos y decimos que el país va a salir adelante cuando invertamos en los talentos de los peruanos, y eso también significa darle derechos a las personas. Ahora, yo no conozco el detalle de la propuesta de la congresista Glave, pero me parece saludable que este tipo de discusiones al menos se abran a nivel nacional y que los peruanos opinen y digan qué es lo que sienten y qué queremos como colectivo. Eso de dejarnos las cosas y no discutirlas me parece un error. En términos de contexto general, eso es lo que podríamos decir. Ahora, Julio, yo quiero que regresemos ya para ir terminando, porque nos quedan unos pocos minutos, y revisando, es decir, se arma una polémica acá en el Twitter feroz, ¿no? Hay, que dicen que eres pro judío, otros que eres, ¿no? Nadinista, el tapado de Nadín, el tapadito de Nadín. Y hay, por supuesto, gente que te defiende, que insiste en preguntar cómo hace para conectarse con el Partido Morado. Pero yo insisto en la pregunta, ¿por qué? Es decir, lo que viene ahora, que va a ser muy grave, que va a ser un derrumbe que ya empezó de confianza en la clase política, ¿por qué la gente tendría que, en primer lugar, creer en ti? ¿Y por qué la gente tendría ahora que involucrarse en política después de todo lo que hemos visto y vivido en estos últimos años? Bueno, ¿por qué involucrarse? Por una frase que te dije en la primera entrevista que me hiciste hace casi 2 años, en donde te dije que el precio que los peruanos pagamos por no involucrarnos en política es ser gobernados por los peores hombres. Y por esa razón estamos llamados y obligados a meternos en política. Todos aquellos espacios que la gente honesta deja son copados pues por los deshonestos, y es lo que estamos viendo ahora, es una muestra palpable de eso. Entonces estamos obligados a meternos en política, y nuevamente, ¿por qué creer en nosotros? Por lo que estamos haciendo, no por lo que digo, sino por lo que hacemos, y eso se ve en el día a día, nuestro trabajo en redes. Todos pueden ver todo el trabajo que estamos haciendo y la construcción de partido. Y otra cosa, por qué la gente, yo le diría que le den un vistazo a lo que estamos haciendo y que nos escuchen, es por nuestra historia, por nuestra trayectoria. La trayectoria de las personas no se hace en los últimos 5 años. Es tu trayectoria desde que eres niño. Es tu trayectoria de cómo te comportaste desde que eres niño, adolescente, joven, adulto. Y cuando miras esa trayectoria te das cuenta cómo son las personas y cómo pueden ser. Tú piensas, me imagino que regresas y piensas en esto, si a ti no te excluían, porque a ti te excluyeron. Sí. Y yo creo que de eso nadie se atreve a hablar claramente, pero te excluyeron, fue una arbitrariedad. Es decir, se le dio un trato a ustedes que no se le dio a otros partidos, a todos se les perdonó la vida, pero a ustedes por un tema administrativo se les sacó de la campaña electoral. O sea, primó supuestamente la formalidad administrativa al derecho de los militantes a ser representados en una elección. Pero tú me imagino que le das vuelta al hecho de que si tú seguías en campaña, lo más probable es que tú fueras a la segunda vuelta con Keiko y que tal vez le hubieras ganado la elección. O sea, que tú podrías ser el presidente del Perú hoy. En esos momentos eso era una posibilidad. Y según las encuestas apuntaban a que eso iba a ocurrir. Pero la experiencia de la exclusión para mí es bastante clara, ¿no? Es una muestra que nosotros nunca tuvimos padrinos. Así como las clases medias, Nicolás. La historia de mi vida, como también te la mencioné alguna vez, es la historia de las clases medias que no pueden agarrar el teléfono y llamar a alguien para que les haga un favorcito. Que la única opción que nos quede es salir adelante con nuestros esfuerzos. Y una de las lecciones de la exclusión fue esa. No teníamos padrino, ni tenemos padrino, ni lo vamos a tener. Eso es fundamental. Pero también recordarle a todos, ¿no?, de que el día de hoy hay expresidentes y exministros donde tienen indicios enormes de corrupción y nadie habla de ellos, pero a nosotros nos excluyeron por errores administrativos, porque la convocatoria se hizo un día antes de lo que ¿te das cuenta? Esa falta de desproporcionalidad tiene una explicación, y es que acá no quieren que gente nueva
entre No, en política. pero y el Perú quiere un cambio. Yo creo que tendríamos que comenzar por cambiar esa ley perversa, ¿no? 750.000 firmas es simplemente una burda maniobra de los partidos que tienen inscripción y que han estado haciendo con el Perú lo que les ha dado la gana como si fuera su chacra y que no quieren que gente nueva entre en política, está claro. Tú sabes que si la ley anterior, la que acaba de perder vigencia en enero de este año, se mantendría, nosotros ya hubiésemos inscrito 3 partidos políticos, Nicolás. O sea, el poder del voluntariado, de la gente, de los morados. Tenemos 800 brigadistas todas las semanas recolectando firmas. El día de hoy, con la ley anterior, ya hubiésemos inscrito 3 partidos políticos. Esto es tremendo lo que nos están haciendo, pero nosotros lo vamos a sobrepasar, porque no nos rendimos, seguimos adelante, lo vamos a lograr, porque somos un colectivo. Esto se hace con un grupo de personas, liderado, pero con un grupo de personas por el bien del Perú. En el Perú se necesita más patriotismo, se necesita gente que quiera de verdad a tu país y a la gente. Patriotismo, eso es lo que falta. Recordar las imágenes de Miguel Grau, de Bolognesi, esas personas. Cuando el Perú recupere un poquito de eso, mucha gente se va a alinear. Y lo que los líderes hacen es eso, no solo inspirar, sino alinear. Porque no solo se contagia la mañosería, también se contagian las cosas buenas por nuestra especie humana. Eso debemos hacer, eso es lo que los líderes deben hacer. Muchas gracias a Julio Guzmán del Partido Morado por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitoso. Un gusto conversar contigo. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar a conversar con Salvador Edexi sobre lo que está ocurriendo en el partido de Peruanos por el Cambio. Vamos a conversar con él, que nos pone música de cumpleaños. Es el aniversario, pues, de Exitosa. 6 años al aire en el corazón de la gente. Antes de ir a la pausa y a las noticias, menciones de nuestros auspiciadores. Tú eliges quién quieres ser. Conviértete en un profesional de éxito. Estudia en la Universidad Winner con más de 20 carreras profesionales en salud, derecho, ingeniería, turismo y gestión empresarial. Tú eliges quién quieres ser. Prueba de aptitud 19 de febrero. Visítanos en www.uwinner.edu.pe. Y otra mención. ¿Te gusta el marketing y los negocios? Certifícate en una semana presencial en España en la mejor escuela empresarial. Madrid School of Marketing. Los expertos en el marketing y las ventas. Vive la experiencia de estudiar en Europa con todo incluido. Pasajes, alojamiento, alimentación, certificación y visitas a empresas. Hasta el 15 de febrero, 10% de descuento. Solo quedan 10 vacantes. Llama ahora mismo al WhatsApp 960-910-969. Repito, 960-910-969. Vamos a la pausa y las noticias y regresamos en Exitosa de aniversario. Ya volvemos con Nicolás Lúcar en Exitosa.